Estamos en la séptima parte, y esta séptima parte se llama La Iglesia espera en Jerusalén. El domingo pasado vimos en Hechos, en el libro de Hechos, cómo el Señor le daba a sus discípulos las últimas indicaciones y luego ascendía vivo a los cielos y cuando ellos estaban atónitos mirando al cielo, pues para colmo de bienes, aparecen dos ángeles que en síntesis les dicen, ¿por qué están ahí parados? Hagan lo que el Señor les dijo que tienen que hacer. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen estos primeros discípulos? Pues ellos obedecen y se van a Jerusalén. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso está reflejado en Hechos 1:4. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a leer en Hechos 1:12, luego de estas palabras de los ángeles. Hechos 1:12, ¿qué hacen los discípulos? Miren, en Hechos 1:12 dice, entonces ellos, después de escuchar a estos ángeles y de ver esta imagen inolvidable, ¿no? de ver a Jesús ascendiendo vivo a los cielos, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Jesús va a volver a este monte según Zacarías 14:4. Dice que se va a partir el monte cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva a este monte se va a partir en dos, según Zacarías 14:4. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Era una forma una expresión, porque era lo que los judíos creían que se le podía permitir en el día de reposo, que era más o menos 1 kilómetro. O sea, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando llegaron, o sea, ¿qué dice? Jesús asciende, están cerca de Jerusalén. ¿Qué hacen ellos? Obedecen a lo que Jesús les había mandado. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? Entraron a una casa, dice en el versículo 13, y entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, los 11 discípulos, quedaron 11 porque Judas ya no está. ¿Dónde están? En una casa que tiene un aposento, posiblemente es una posibilidad, que es el mismo lugar donde participaron de la última cena con Jesús, en Jerusalén, en Marcos 14, versículos del 12 al 16, pueden ver luego en sus casas cómo Jesús participa de la última cena. Probablemente es la misma casa. ¿Qué hacían en esa casa todos ellos? Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento, y con sus hermanos. No, estaban todos unidos, unánimes en oración y ruego. No solo los 11 apóstoles, sino que también había mujeres. Estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Esta, sin duda, era una iglesia muy nueva, muy nueva. Ellos tenían menos de 10 días de estar sin el Señor en persona. Una iglesia realmente nueva. No cabe duda de que era absolutamente diferente que Jesús estuviera con ellos a que Jesús no estuviera con ellos. Eso era absolutamente, hablo en persona. Ya no estaba Jesús, era una iglesia nueva y tenían menos de 10 días de que Jesús no estuviera con ellos. No había aún pastores, no había diáconos todavía. Los diáconos comienzan mucho después. En Hechos 6, alguien se puede confundir y pensar que ahí hay diáconos. No son diáconos los que son elegidos en Hechos 6. En ningún momento del pasaje dice que son diáconos.
ellos son servidores, no forman parte del oficio de diáconos, son administradores ocasionales de una situación específica. O sea, no había pastores todavía, no había diáconos todavía, era una iglesia muy nueva. ¿Qué hacen? Como iglesia ahora se veían ni más ni menos sin su líder máximo. Son jovencitos en la fe. El versículo siguiente nos relata que se trata de alrededor de 120 personas y lo que va a suceder, bueno, ha ocasionado discusiones, debates, diferencias de opiniones. Esta iglesia realmente nueva no solo espera en Jerusalén, sino persevera orando, pero no solo persevera orando. Miren en el versículo siguiente, en Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro, tomando un rol de liderazgo desde el primer momento, explica que ya no son 12 apóstoles, ahora son 11. Ya que Judas traicionó al Señor y luego se suicida, como lo pueden ver en Mateo 27:5. Por lo que Pedro, basado en algunos pasajes de los Salmos, explica que deben elegir a alguien para que tome el lugar de Judas. Esto ha causado diferentes opiniones. Algunos dicen que era necesario que se eligiera a una persona para que ocupe el lugar de Judas, otros dicen no era necesario porque luego Pablo toma el lugar de Judas. La realidad es que en el Nuevo Testamento en ningún lugar dice claramente si esta decisión era necesaria o no era necesaria. Nadie puede decir, bueno, pero tal versículo dice que era necesario hacer esto, o tal versículo dice que no, ¿para qué hicieron esto si luego Pablo iba a ocupar este lugar? Ningún pasaje del Nuevo Testamento nos dice eso. Aquí en esta sección tenemos un excelente pasaje para tener en cuenta si queremos aprender bien del libro de los Hechos. Es algo realmente importante lo que encontramos en este pasaje. ¿Es verdad que la iglesia de aquellos días decidió elegir un sustituto de Judas? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo saben? Porque lo dice el pasaje, ¿verdad? Es verdad que eso sucedió. Es verdad que la iglesia de aquellos días decidió elegir un sustituto de Judas. ¿Fue necesariamente la voluntad de Dios que hicieran eso? Es una muy buena pregunta. No necesariamente. Y aún la manera en que eligieron al sustituto de Judas no necesariamente es algo a imitar por nosotros. Miren, primero eligen a 2 personas que cumplieron con los requisitos para ser apóstol. Vamos a leer de vuelta Hechos 1, pero versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado, está hablando de los que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esos son los requisitos. Tiene que haber estado desde el principio con nosotros y ser testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esta persona tiene que cumplir
estos requisitos. Conforme a esos requisitos, eligen a 2 hermanos. En el versículo 23, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos de los que están ahí, que fueron testigos, eligen a 2. Ellos eligen a 2. ¿Cómo se sabe cuál de estos 2 es finalmente el que tiene que ocupar ese lugar? Oran, en el versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Lo entienden, ¿no? Tenemos todas estas personas, que muchos de ellos fueron testigos desde el principio del ministerio del Señor, la muerte, de la resurrección. Tenemos que elegir uno. Conforme a estos requisitos, eligen 2. ¿Qué hacen? Oran, Señor, muéstranos cuál de los 2 es. ¿Qué más hacen? Versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Es la voluntad de Dios que hoy escojamos a personas para el ministerio echando suertes? ¿Qué dicen? No, dice Susana. Pues echar suertes era común en el judaísmo, según Levítico 16:8, Números 26:55, el Salmo 16:5, pero la Iglesia nunca más lo vuelve a hacer. No hay ningún otro registro de esto en el Nuevo Testamento. Por lo que, como decía, aquí podemos aprender algo realmente importante para entender el libro de Hechos. La Biblia tiene diferentes géneros de literatura y el libro de Hechos es un libro histórico. Se trata de narrativa, está narrando, está describiendo lo que sucedió. Pero esa narrativa no necesariamente es algo a imitar. Lo vuelvo a decir. La Biblia tiene diferentes géneros de literatura. El libro de los Hechos es un libro histórico, de narrativa. Está narrando lo que sucedió. Pero no necesariamente lo que narra es algo a imitar. No dije que todo lo que dice Hechos no hay que imitarlo, ¿verdad? Dije que no necesariamente todo lo que narra es para imitar. No necesariamente todo lo que narra, lo que describe es algo a imitar. Cuando en la Biblia un libro es histórico, contiene material descriptivo y prescriptivo. O sea, descriptivo, que está describiendo lo que sucedió. Prescriptivo nos está diciendo qué hay que hacer. Un libro histórico tiene las 2 cosas, descripción y prescripción. Descriptivo y prescriptivo. El material descriptivo es la narrativa, está contándonos, relata hechos que sucedieron, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios para que imitemos. El material prescriptivo son normas, reglas, principios, actos a imitar. Por ejemplo, es verdad que Noé, una vez terminado el diluvio, se embriaga. Noé se embriagó. Eso está en Génesis 9, 20 y 21. Es un hecho histórico, pero no es algo prescriptivo. No es que uno se embriaga porque la Biblia me lo manda, porque en Génesis 9, 20, 21 Noé se embriagó. Es historia, pero no nos está diciendo que debemos embriagarnos, ¿verdad? ¿No? Todos sabemos eso, ¿no? Muy bien. De la misma manera, el libro de Hechos es descriptivo, pero a veces también es prescriptivo, a veces también nos está diciendo qué debemos hacer. El autor, Lucas, fue inspirado por el Espíritu Santo para relatar sin error lo que realmente sucedió, pero no necesariamente ese hecho es algo bueno a imitar. No se equivocó Lucas al escribirlo, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, inerrantemente, eso sucedió tal cual Lucas lo está contando. Pero no necesariamente es algo para imitar. Sucedió, pero no necesariamente es algo para imitar. Por ejemplo, aquí tenemos un hecho. Los apóstoles eligen a un sucesor de Judas echando suertes.
Por supuesto, ellos confiaban que Dios podía dirigir aún esa suerte y hacer su voluntad, pero aquí el libro de Hechos no nos está diciendo cómo debemos elegir personas para el ministerio. No nos está diciendo, miren, así se elige personas para el ministerio. De la misma manera que cuando Hechos 4, versículos 34 y 35, relata que la iglesia vendía sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Vendían las propiedades y lo que recaudaban de eso se lo daban a los apóstoles. Cuando está diciendo eso, no es un mandato que debemos cumplir. De la misma manera que cuando Pablo hizo voto, según Hechos 18, no se trata de un mandato que debemos cumplir nosotros, hacer un voto porque Pablo lo hizo, o debemos vender lo que tenemos y dárselo ¿a cuál apóstol moderno? O al pastor o lo que sea. Eso sucedió, eso fue lo que pasó, pero no es un mandato, está describiendo algo que estaba sucediendo. Eso nos lleva al siguiente punto. Una buena pregunta entonces es, ¿cómo podemos saber que en el libro de Hechos es descriptivo solamente y que también es prescriptivo? ¿Qué es solo narración de algo que sucedió y qué es narración pero que nos está diciendo esto sí es a imitar? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos diferenciar eso en el libro de Hechos? ¿Cómo podemos saber que en la Biblia es para que lo imitemos y que no? Bueno, primeramente, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Si fuéramos de esas iglesias que dile a tu hermano, les diría que le digan al que tienen al lado, cuidado. Nunca falta alguien que lee un pasaje descuidadamente y hace un mandato. Nunca falta. Así como nunca falta una persona que lee algo y cree haber encontrado la clave magistral para que la iglesia sea la iglesia la mejor del mundo. Nunca falta esa persona. La persona te muestra la Biblia con ese versículo, con esa cosa. Mira, hermano, yo quiero abrirte los ojos. Mira, se está haciendo todo mal. ¿Por qué? Mira. Estoy extrañado, le preguntas, pero ¿a qué te refieres? ¿No? Y él con cara de iluminado, aquí lo dice, aquí está más que claro. No se hace exactamente como la Biblia manda. ¿Por qué? Porque leyó un versículo, algo descuidadamente. No está teniendo cuidado con ese pasaje. En realidad simplemente lo que está leyendo es a veces narrativa, pero está haciendo un mandato donde no hay un mandato, o se está quedando solamente con una parte de la Escritura. Los reformadores decían, la Biblia enseña la Biblia. Entonces, todo el contexto, ¿qué dice? Para aprender esta diferencia entre simple narrativa y mandatos a obedecer, podemos tomar el ejemplo de este pasaje que acabamos de leer. Primero, la iglesia persevera unánime ¿en qué? En oración. Mientras está decidiendo cosas, está perseverando unánime en oración. Leímos en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego vimos en el versículo 24 que ellos oran. Tú, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido. Así que primero, oran. Segundo, leímos en Hechos 1:20 que tomaron decisiones basados en las Escrituras. Pedro menciona salmos. Primero oran, segundo, se basan en las Escrituras. Tercero, ¿qué hacen? Leímos en Hechos 1:21-22 que primeramente eligieron a 2 hermanos para la tarea basados en requisitos. Recuerdan que tienen que haber estado con Jesús desde el primer momento, en su vida, ministerio, en su muerte, en su resurrección. Primero oran. Segundo, se basan en las Escrituras. Tercero, se basan en requisitos. Podemos decir con toda seguridad, que estos 3 puntos están respaldados
por el resto de las Escrituras. Primero oran, segundo se basan en las Escrituras, tercero se aseguran que ese hermano cumpla con los requisitos. Cuando un pasaje de la Biblia relata un hecho puntual, para saber si es algo que debo imitar o no debo imitar, la pregunta que debo hacerme es esta: ¿la Biblia en otros pasajes manda a hacer esto? Otra pregunta: ¿la Biblia en otros pasajes me dice que no haga eso? Dos muy buenas preguntas. Primero, leo un pasaje, un hecho puntual, es narrativa, hicieron esto. Bueno, lo leo, hicieron esto, tal cosa. ¿Qué pienso? ¿La Biblia en otros pasajes manda a hacer esto mismo? Y luego otra pregunta: ¿la Biblia en otros pasajes me dice que no haga esto? Sí, acá hay narrativa, está diciendo que hicieron esto, pero la Biblia en otros pasajes me dice que no lo haga. Esas son muy buenas dos preguntas. Los apóstoles, para elegir el sustituto de Judas, primero, oraron. Segundo, se basaron en las Escrituras. Tercero, se basaron en los requisitos, se aseguraron que ese hermano cumpla con los requisitos. Podemos decir con toda seguridad de que las Escrituras en otros pasajes nos mandan así a hacer eso. Por ejemplo, si quieren anotar, Santiago 1:5, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Primera de Timoteo 3, versículos del 2 al 12. Esas tres cosas en otros pasajes de la Biblia nos mandan así a hacer eso. Tanto como podemos decir con toda seguridad de que las Escrituras en ningún otro pasaje nos mandan a no hacer eso. Ellos oraron, se basaron en las Escrituras, decidieron conforme a requisitos. En ningún pasaje de la Biblia dice no ores, ¿verdad que no? Yo sé que alguno encontró ese versículo, pero no lo dice, no está ahí. O sea que la Biblia en otros pasajes me manda a orar y en ningún otro pasaje me dice no ores. Así que no cabe duda que los apóstoles, al haber estado orando, hicieron bien. Y es prescriptivo. La Biblia me está diciendo que debo imitar eso. Pero luego los apóstoles, como ya dijimos, echaron suerte para saber cuál de los dos hermanos tenían que elegir como sustituto de Judas. Las Escrituras en ningún pasaje nos dicen que no podemos hacer eso. En el Nuevo Testamento en ninguna parte dice no echen suertes, no lo dice. Pero también podemos decir que el Nuevo Testamento en ningún pasaje nos manda así echar suertes, ni aún repite esa acción que hicieron los apóstoles. Por lo cual no es prescriptivo, no es algo que algún versículo me está mandando a hacer, sino que simplemente está narrando que echaron suertes. Al llegar el Espíritu Santo, encontramos que la Iglesia estaba consciente del Espíritu Santo, de tal manera que cuando tenían que tomar decisiones, consideraban al Espíritu Santo una persona absolutamente real entre ellos. Al punto que en Hechos 15:28 dice que cuando toman una decisión, dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué diferencia de esto de tirar la moneda a decir, tomamos esta decisión porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Otro ejemplo de una simple narración la encontramos cuando la gente se acercaba a Pedro, se acordarán, esperando que la sombra, hasta hay una canción vieja, ¿no? Que la sombra de Pedro, ¿no? Sanaba a los enfermos, ¿no? Recordarán cuando va caminando Pedro y gente se quiere acercar, aun si la sombra de Pedro los alcanza y son sanados. Eso está en Hechos 5:15. Esto, hermanos, no significa que debemos reunirnos en un horario del mediodía, ¿no? Donde haya una buena sombra y cuando sale el sol nos ponemos y a ver si nos sanamos. ¿Verdad que no? Es descriptivo, esto sucedía, la gente hacía esto, pero no es algo que nos está mandando a hacer reuniones afuera para que la sombra opere, ¿no?
Eso sucedió, pero ningún pasaje en el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer eso. Ni la iglesia de aquella época dice, y después de un año volvimos a hacer eso de la sombra. No aparece. De la misma manera, recién leímos que aquellos primeros cristianos estaban en un aposento alto esperando al Espíritu Santo. Lo leímos en Hechos 1:13. ¿Debemos nosotros subir a alguna habitación alta para esperar al Espíritu Santo? Pues hay gente que piensa eso, que no, ¿a dónde se reúne la iglesia donde tú te reúnes? En un lugar, pero ¿qué está? ¿Arriba o está abajo? En un lugar. La iglesia primitiva se reunía en un aposento alto. Es descripción, no me están mandando a que la iglesia se tiene que reunir en un... ¿no? Otro ejemplo es cuando Pablo y Bernabé discuten fuertemente si debían llevar con ellos a Juan Marcos al segundo viaje misionero. Eso está en Hechos 15, versículos del 36 al 41. Discuten, se pelean, cada uno se va por su lado. Pablo se va por un lado, Bernabé se va por el otro. Eso es narrativa, eso sucedió así. Pero ¿es algo a imitar? Se pelean dos hermanos y dicen, yo estoy obedeciendo el pasaje de Hechos 15 cuando se pelea Pablo y Bernabé. ¿Será así? No, ¿verdad? Sucedió. El Nuevo Testamento no nos insta, ¿no? Peléense para ver quién gana y así encontrarán mi voluntad. ¿Verdad que no dice eso? O sea, primero, no nos ordena a hacer eso. Segundo, nos ordena justo lo contrario. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, que no haya entre vosotros divisiones. Dios sabe si se equivocaron Pablo y Bernabé o si se equivocó solo uno de ellos, pero lo que nosotros sabemos es que debemos intentar en las decisiones que tomamos entre hermanos procurar la unidad, como nos enseña, por ejemplo, Efesios 4:3. La pelea en la toma de decisiones entre Pablo y Bernabé no es un principio a seguir. Es un hecho histórico, puede ser hasta entendible y aún podemos pensar que Dios lo permitió con un propósito, pero no es un principio a imitar. Es descripción, es narrativa, pero no nos manda la Biblia a imitarlo y nos dice no hagas tal cosa. Entonces, ¿cómo sé si una narrativa, si un pasaje narrativo es algo a imitar o no? Me hago preguntas. Dice que echaron suertes. ¿En otro pasaje de las Escrituras me dice que debo echar suertes? ¿Me manda a hacerlo? No. ¿Me prohíbe hacer eso? En el caso de echar suertes, no, pero en el caso de pelearme con el hermano, sí. Entonces es narrativa y no es algo a imitar. Los apóstoles, la iglesia vendía todo y lo ponía a los pies de los apóstoles. ¿Eso sucedió después? ¿La iglesia gentil hacía eso? No hay ningún pasaje que la iglesia no judía vendiera todo y se lo diera a los apóstoles o los pastores. Ningún pasaje dice, y venderás todo y se lo darás al pastor. ¿Verdad que no lo dice? Lamentablemente, ¿no? No. No lo manda a hacer. Entonces, si no lo manda a hacer, es un hecho histórico, eso es lo que sucedía, pero no es un mandato, es una descripción, es un hecho histórico, sucedió, pero lo paso por el filtro, por decirlo así, de la Biblia me manda a hacerlo en otros pasajes, la Biblia me prohíbe hacer esto. Y esto nos lleva al cuarto y último punto. Más allá de que el acto de echar suertes no es en sí no es un mandato que la Iglesia debe copiar y obedecer, el hecho en sí es una gran muestra de cómo los primeros discípulos creían en la soberanía de Dios. O sea, primero podemos aprovechar, beneficiarnos de este pasaje entendiendo qué es narrativa, qué es descripción solamente y qué también es un mandato. Pero también este pasaje nos ayuda a ver algo sumamente importante. Recién cuando estábamos en la alabanza, fui un momento para atrás y una hermana me dice, estoy luchando, estoy con problemas. Le dije, hermana, que imagino que estará por acá, porque no la veo, hermana,
Escuchen la predicación porque habla justo de eso. Podemos ver en este pasaje cómo la iglesia del primer siglo y cómo estos primeros discípulos confiaban en la soberanía de Dios. Ellos quisieron escoger un sustituto a Judas, eligieron 2 conforme a los requisitos, y luego para saber cuál de los 2 era, ¿qué hicieron? Echaron suertes. Leamos nuevamente Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es llamativo el versículo, ¿no? Dice, la suerte, es como, la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, no tienen duda, ¿no? La suerte cayó sobre Matías e inmediatamente, por completo confiados de que Dios tenía el control aún de esa suerte, Matías fue contado con los 11 apóstoles. Para ellos la suerte cayó así, ya está, Matías es el elegido. Dios eligió a Matías. ¿Se imaginan eso? Imaginen tirar una moneda al aire, hermanos. Vamos a tomar la decisión de quién va a ser el próximo pastor por si se muere Luis Roda, se muere en el viaje a México. Así que, ¿recuerdan eso de cara o cruz? ¿No? Diego Ciola. Y todos, amén, amén. Y fue contado como el próximo pastor de la congregación. Ellos confiaban que Dios aún estaba totalmente al control de ese resultado. Por esto David canta en el Salmo 16:5, tú sustentas mi suerte, tú manejas, gobiernas lo que me sucede. Claro, no es tan difícil pensar que Dios puede controlar hasta el más mínimo detalle de todo, cuando se trata de algo que no nos afecta mucho, pero cuando lo que sucede realmente no nos gusta, ¿seguimos confiando en la soberanía de Dios? Cuando lo que sucede realmente nos duele, ¿seguimos confiando? No, Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo. Con la muerte de un hijo, ¿seguimos diciendo Dios es soberano? Con un mal día con nuestra esposa, con tu esposo, Dios sabe lo que está haciendo, Él está al control de todo, Dios es soberano. Cuando pierdes un trabajo, bueno, si fue irresponsabilidad tuya, ahí ya no entra la soberanía de Dios, ahí es una consecuencia, pero si tú fuiste fiel en tu trabajo, tú hiciste lo que tenías que hacer, pero cerró la fábrica, ¿Dios sigue siendo soberano? Estos primeros discípulos no solo creían en la soberanía de Dios en cuanto a la suerte, a usar la suerte para elegir al sucesor de Judas. Hay que entender que Israel estaba sufriendo bajo el dominio de naciones impías desde hacía más de 500 años. Israel estaba bajo la opresión de naciones impías ya desde hacía más de 500 años que estaban sufriendo bajo estas naciones. Los dominaron los babilonios, los persas, los griegos, los sirios, los egipcios, y ahora los oprimía ferozmente el imperio romano. Israel era una nación sufriente, realmente sufriente, que esperaba, ansiaba la llegada de su libertador. Ese era el contexto en el que estaban, por lo que aquellos primeros discípulos, antes de que Jesús ascienda vivo a los cielos, descargan esa preocupación en Jesús, ¿no? Miren en el versículo 6, Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
No se trataba de una pregunta a nivel informativo. La nación estaba bajo sufrimiento, esperaba la liberación. Hacía más de 500 años que estaban sufriendo como nación. En algunos casos, realmente sufriendo, con matanzas incluso. Pueden ver la historia de los macabeos, tan terrible esa época. Y ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús responde en el versículo siguiente, en el 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solemos concentrarnos en que, bueno, no se preocupen por esto, no hagan preguntas sin sentido, van a recibir poder, tranquilo, ustedes van a ser testigos. Pero es fuerte lo que Jesús le dice a los discípulos. No os toca a vosotros, no es necesario que ustedes lo sepan. Eso está en la sola potestad del Padre. Ellos están preocupados por el sufrimiento de la nación. Jesús responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dicho de otro modo, no es algo con lo que ustedes puedan cargar. No es algo con lo que ustedes puedan y deban cargar. Eso está en la sola potestad del Padre. No necesitan saber eso. Eso está solamente en las manos del Padre. O dicho de otro modo, todo el sufrimiento de más de 500 años de Israel está en la potestad del Padre. Confíen. Esto que sucede no sucede porque imperios fuertes han dominado a Israel, es porque el Padre, que tiene potestad sobre todo, ha decidido que suceda eso. Descansen, confíen, el Padre tiene total potestad y sabe qué es lo mejor para Israel y en cada situación. Lo que suceda, sucederá porque todo está en la sola potestad del Padre. Y los discípulos, aquellos primeros discípulos, nunca más volvieron a mencionar el tema. Confiaron. Dios está al control. Pero estamos sufriendo tantos años de sufrimiento. Esto está en la potestad del Padre. Él es soberano. ¿Qué es lo mejor? Hace unos días hablábamos con mi amadísima esposa, con Vero, y ¿qué hubiera sido de nuestras vidas si nos hubiéramos casado con otra persona? Para ella hubiera sido terrible, sin duda, ¿no? Yo le explicaba, pero ella no me entendía. ¿Lo pensaste eso alguna vez? ¿Qué hubiera sido de tu vida, o qué sería de tu vida ahora si te hubieras casado con otra persona? ¿O qué sería de tu vida si no hubieras hecho esto, o no hubieras hecho aquello, o si hubieras hecho esto o aquello? Me están mirando Cinto, que hubiera sido no hubiera nacido Cinto quizás. Si hubieras estudiado tal o cual cosa, o si no hubieras estudiado tal o tal cosa, o si hubieras viajado no sé dónde, ¿qué sería de tu vida ahora? Y a veces uno dice, no, si yo hubiera. La realidad es que a veces tenemos la locura, porque es una locura, la locura de pensar que nuestros planes para nuestra vida son mejores que los planes de Dios para nuestra vida. A veces me pasa eso. Pero ¿qué paz encuentro cuando someto esa necedad soberbia y descanso en que mi vida está en las más sabias manos? Mi vida ha estado, está y estará en la sola potestad del Padre.
Él ha decidido tomarme en sus brazos y Él sabe qué hacer con mi vida. Y cuando Él dice no, y por algo es. Y cuando Él dice, haz esto, y por algo es. No te preocupes por lo que el Padre puso en su sola potestad. Él sabe, tú no. Nosotros vemos una partecita de la historia. Él ve la historia completa y dice, esto es lo mejor para este momento. Lo que pasa es que nosotros luchamos, ¿no? Nos peleamos con Dios. Y decimos, no es que estoy luchando con Dios, es que me desanima. Te desanima porque no te gusta lo que Dios está haciendo. No, estoy enojado con tal persona, pero no con Dios. O sea, estás enojado con esa persona y estás enojado con Dios, porque, o sea, ¿por qué este compañero de trabajo? Sería feliz si no tuviera este compañero de trabajo. Pero Dios está haciendo algo. Y no solo encontramos esto en el pasaje acerca de la soberanía de Dios. Estos primeros discípulos estaban a días apenas de hechos muy intensos en sus vidas. Jesús, su líder, maestro, Señor, su esperanza, acababa de ser asesinado en una cruz. Ni más ni menos. ¿Podían ver estos primeros discípulos que Dios, que el Padre estaba al control de esta situación? De que su líder, su esperanza, su maestro, su Señor, había sido asesinado en una cruz. ¿Dios estaba al control de esto? Y más. Hacía pocos días que uno de ellos, Judas, un amigo cercano, realmente cercano, los había traicionado por completo. Y él no solo los traicionó, sino que fue un gran culpable de que Jesús fuera asesinado. Ellos podían ver que Dios estaba totalmente al control de esto también, de esto que hizo Judas. Dios era soberano aún en el dolor que podían sentir de que alguien tan cercano los traicionara. Cuando alguien que no es cercano, cuando alguien lejano, cuando una persona que no conocemos mucho nos daña, a veces puede ser doloroso, pero si el que nos hace daño o nos traiciona es alguien realmente cercano en quien confiamos, ¿verdad que duele más? ¿Cómo pues? No puedo creer que Él me hizo esto, ¿no? El Salmo 55, hablando de algo similar a esto, dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso está en el Salmo 55, versos del 12 al 14. Aquellos primeros discípulos de Jesús podían ver que Dios estaba totalmente al control de esto tan doloroso. Bueno, hace un rato leímos que Pedro afirmó algo muy esclarecedor. Miren en el versículo 16. Varones hermanos, era necesario, presten por favor atención a esa palabra, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Lo ven? Pedro dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Era necesario que se cumpla lo que las escrituras decían acerca de Judas. Era necesario que sucediera. No dice, ya las escrituras lo habían profetizado porque Dios lo sabe todo. Ya Dios sabía cómo nos iba a traicionar Judas. No dice eso, dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. No solo Dios ya lo sabía, era necesario que eso sucediera. Dice Pedro, a días de la muerte de su maestro
y a días de que Judas, este que estaba entre nosotros, nos traicionó. Pero hermanos, era necesario que esto suceda. Ellos entendieron que Dios había visto necesario que Judas hiciera esto, que Jesús fuera traicionado y asesinado en una cruz y que Judas participara de eso. Era necesario. Ellos ven que esto debía pasar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. De hecho, más adelante en Hechos 4:28, los cristianos dicen que a Jesús le sucedió en la cruz lo que la mano y consejo de Dios antes había determinado que sucediera. Judas, por supuesto, pecó al traicionar a Jesús, pero Dios tenía un plan perfecto que se llevó a cabo con absoluta exactitud. El domingo pasado, Lautaro, creo que todos saben, junto con su familia tuvieron un accidente. Un hombre en su auto decidió doblar hacia la izquierda sin mirar cuando el auto de Lautaro y su familia iban, y él decide, pues ya saben que el espejo no sirve para nada, ni tampoco poner la luz intermitente, estas cosas, ¿no? No lo hizo, y al no hacerlo chocó, y el auto de ellos en la avenida en Rafael Núñez, vieron que tiene esa veredita en el medio, podría haber tranquilamente subido ahí y darse vuelta, y queda del otro, destartalado, queda del otro lado, que tranquilamente podía venir otro auto, un camión, y pasarlos por arriba, pero no sucedió eso. ¿Piensan que Dios estaba aún al pleno control de ese accidente? Sí, pero ustedes fácil porque no estaban en el auto, ¿verdad? ¿Estaba al control verdaderamente de esa situación? ¿O Dios no pudo hacer nada? Es como que Dios estaba cuidándolos, estaba concentrado en cuidar a Lautaro y a Fabi y a Agos, y de repente, no, dijo Dios, no. Y el hombre va, ¿Dios no pudo hacer nada? Sí, por supuesto que pudo hacer algo. Por supuesto, también el hombre del otro auto se comportó irresponsablemente, como la mayoría de los argentinos somos irresponsables a la hora de manejar, o no somos. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes. Pero aún así, ¿Dios estaba al control? ¿Por qué ese hombre hizo eso exactamente en ese mismo instante y no lo hizo antes o lo hizo después? Lo hizo exactamente cuando estaba por pasar Lautaro y Fabi. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Dios estará al control de nuestra suerte aun cuando sucede algo realmente doloroso? ¿Dios estaba al control cuando esta persona tal nos falló? ¿Dios estaba al control cuando algo nos produjo ese dolor inmenso? ¿Dios estaba al control? Teológicamente todos decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en nuestra realidad, ¿creemos que es así? En este pasaje de Hechos vemos a aquellos primeros discípulos de Jesús confiando plenamente que Dios está al control de todo. De la traición de Judas, de la crucifixión de Jesús, y aún al echar suertes, ellos están confiando en la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo. Lamentaciones 3:37 nos pregunta a todos nosotros, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hace un tiempo una persona hizo algo que realmente me dolió muchísimo. Sé lo que es sentirse traicionado. Pero este pasaje de Hechos me confronta muchísimo. Ellos confiaban plenamente que la vida no es un producto de la suerte, sino que lo que llamamos suerte es controlado, dirigido, usado por el Dios soberano. Y todo es parte de un plan mayor que, aunque muchas veces no entendemos, ese plan mayor es necesario que se cumpla y es necesario para nosotros y para la gloria
de Dios, que es el fin último de todas las cosas. Pedro dice en el versículo que recién leímos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Tu Padre, que te ama con amor incomparable, tiene un plan. Lo que sucede es necesario. Lo que me sucede es necesario. Podemos aún encontrar gozo y paz en esto. Nosotros no sabemos qué es lo mejor, pero Dios sí. Dios sí. En conclusión, este pasaje de Hechos nos muestra una iglesia joven, nueva, inexperta, pero que puede confiar que está viviendo en las manos omnipotentes de Dios. Una iglesia que sufre con la perspectiva altísimamente útil de que está en la sola potestad del Padre. Echan suertes para tomar decisiones, pero entendemos que no se trata de un principio a obedecer, y vuelvo a decir, hay dos preguntas muy importantes, muy útiles al respecto. Primero, sobre esto que estoy leyendo, ¿la Biblia en otros pasajes manda a hacerlo? Segundo, ¿la Biblia en otros pasajes me manda a no hacer esto? Cuando se trata de un libro narrativo como el libro de Hechos, nos debemos hacer estas preguntas. Si la Biblia no me manda a hacerlo, pero tampoco me manda a no hacerlo y no transgrede ni aún directamente ninguna prohibición bíblica, soy libre de hacerlo, pero no es un mandato. Vuelvo a decir, si la Biblia no me manda a hacerlo, pero tampoco me manda a no hacerlo, soy libre. Por ejemplo, la Biblia no manda a comprar sillas para sentarnos en la reunión. Así que el próximo domingo yo no estoy, pero todos sentados en el piso. Porque la Biblia no manda, no dice comprarás sillas, ¿verdad? Te sentarás en una silla para... Hay gente que dice, eso de usar instrumentos en la alabanza. La Biblia no manda a usar instrumentos en la alabanza en el Nuevo Testamento. Y lo dice por Internet. Pues en Internet, la Biblia tampoco te dice que uses Internet. ¿Qué haces, pecador, usando Internet? ¿Verdad? La Biblia no manda a usar Internet, pero tampoco dice no usarás Internet. Entonces, si no me prohíbe, soy libre de hacerlo porque no hay una prohibición bíblica a hacer eso. ¿Se entiende? Pues que el Señor nos dé sabiduría en todo y humildad para llevarlo a cabo. Vamos a cerrar nuestros ojos.